Yo te lo mostré, ahora me Segunda, tienes que mostrar segunda de que Pedro 1:19. está al mismo nivel. Sí, pero hablen, Alejandro, hermano, hablen de a uno, porque si no, no se escucha bien. Alejandro, Yo estoy Ya voy a tomar la Alejandro, palabra yo, tomaré la Alejandro, palabra yo, bueno, dime, Vanier, que tome la espero, palabra y Alejandro, después. tomaré la palabra yo, tomaré la palabra yo. Un espero, momento, tomaré la palabra yo. Momento. Alejandro, mira, Paz. quiero que seas bien específico, Alejandro, en el texto que diga que la palabra, que la escritura es perfecta y baluarte de la verdad. Mira que hay muchas cosas que es bueno para enseñar. El ejemplo es bueno para enseñar. Quiero que me digas dónde dice la escritura Ya, que la ya. escritura ¿Me lo permites? ¿Me lo permites? ¿Me permites demostrar la sola escritura, que la escritura es la única infalible? ¿Me lo permites? ¿Me lo permites? Yo voy a pegar aquí para que la gente pueda ver. ¿Me lo permites? Sí, pero dinos el texto. Sí, mira, primo, es lo que quiere que diga que la palabra es infalible. Esa es la jugada que te está jugando. Eso Si es lo que ustedes te creen está que la pidiendo, palabra que es diga infalible, infalible, sí. pero si ustedes creen que la Biblia es infalible. No, yo estoy contigo. Dame Es el texto, juego que está dame teniendo texto. Chile contigo, yo no creo eso que tú dices. Yo quiero el Bueno, texto. niegas lo que dice la tradición de la iglesia, niegas lo que dice tu magisterio. Tu magisterio dice que el magisterio, la Biblia y la tradición son infalibles. Mira, Alejandro, No, estás equivocado, tu hermano. justificativo no puede ser mi magisterio. Yo sé lo que dice el magisterio. Los católicos yo romanos sé lo que y dice su el magisterio, magisterio enseñan de que hay tres fuentes de autoridad en la iglesia y que las tres son infalibles: la Biblia, la tradición y el magisterio. Alejandro, sé honesto contigo mismo. Tú eres la sola No, escritura. Tú me no, tienes que pero demostrar. déjame, Pero, Alcides, Alejandro, tú eres la sola escritura y no, Agni, Agni, Estoy escuchando, no, Agni, a ver, permiso, así no se puede debatir, así no se puede conversar. no, yo te entiendo, espera. A ver, Un Alejandro, momento, un minuto. A ver, un minuto. Un tiempo. Tiempo, 3 ponlo con minutos. a tiempo ver, para escucharlo. Dale, estoy Ani. moderando y grabando para el canal. Modera, Por pero favor, modera. Agni, estoy así no se Permítame, puede moderando y Ani, por grabando conversar. para favor. el canal. No se puede ni debatir Pero ni por conversar. supuesto que no. Ana, Pero por eso Ana, quiero pues, que Ana, te hago de una a pregunta. uno, por favor. Ana, yo A te voy a ver, hacer la pregunta a ti. a ver. Por Solo quiero que me dé por en la favor. El Biblia debate donde es dice entre que la Alcide y Biblia es Banier. columna y baluarte A de la ver, verdad. El Alcides, debate es entre Alcide y Banier. A ver, Alcide, ¿cuál es la pregunta y Banier que te conteste? Quiero saber dónde dice en la Biblia que la Biblia es columna y baluarte de la verdad. Porque si la él me Biblia es la dice verdad. Eso sí está en la Biblia, ¿eh? espérate, Alejandro. Si tú me Eso sí está dices en la que el Biblia. Alcides, magisterio por es favor, columna y mira, baluarte de la Alcides, yo verdad, estaba hablando y me has tú tienes que interrumpido 15 creer veces, por todo lo favor, que No déjame se hablar. atropellen. A ver, Agni, pongan todo lo que tiempo. dice el Es magisterio. que no puedo controlar Agni, voy esto. hablando. Si Porque le estoy Alcides, Dale si pidiendo. 2 o 3 Alcides, minutos a cada quien, porque así no se entiende nada. Dale, por Claro favor, que no 2 o se 3 entiende minutos a nada. cada quien. Tiene que ser de a No se uno. O entiende sea, nada. habla Banier, Ya, se calla Alcide. Alcide ya va a Habla callar. Alcide y habla Banier. Tan ya, sencillo como porque eso. Mira, cuando el estoy hablando punto y él es está ese. Daniel, interrumpiéndome no, 15 veces, perdón, interrumpiéndome, perdón, no Daniel, puede ser. Daniel, A Daniel. ver, tomen 2, 3 Es que minutos. A ver, vamos Daniel ya lo a ver, dijo. A ver, a ver. Churani, Voy a ¿me hablar, das una mano? A ver, denle chance a una dama. Churani, Denle ¿podés chance tomar a una los minutos? dama. Tomale A 3 ver, minutos chicos, cada uno. sí, pero a ver, chicos, sean caballerosos, aquí hay damas, por favor, compórtense como cristianos, dicen creer en Dios y tenemos un Dios Exacto. de orden. Entonces, por favor, vámonos por tiempo, si hay que respetar. A ver, Exactamente. alguien iba a hacer una pregunta, que haga su pregunta y la otra persona que es quien va a contestar, que no le interrumpa, ni el que va a preguntar ni el que va a contestar.
pero tomemos tiempo, por favor, porque así no se puede. Miren, todos estamos aquí con las ganas de aprender, pero así no podemos aprender porque se atropellan, se interrumpen y debemos demostrar respeto, por favor. Amén. Entonces, Respeto para todos. Exactamente. Shurani, Vamos por tiempo. toma el tiempo, que comience Banier. Vamos. Ya, vamos a recomenzar de nuevo todo el debate. No pueden Llevan hablar hasta 10 que yo les veces que indique. No pueden reempiezan hablar hasta que ya. yo les indique. Dejen hablar a No otro, pueden hablar, llevan 10 a ver, veces no que pueden empiezan. hablar hasta que yo les indique. Vamos a seguir reglas. A ver, ¿quién va a preguntar? Va a tener 1 minuto para formular su pregunta y el otro hermano que va a contestar va a tener 3 minutos para responder la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? 10 minutos le voy a dar. Yo hago la pregunta y él responde. Voy a Ok. comenzar yo. No te voy a dar 3 minutos, te voy a dar 10 minutos. Ya van 10 veces que empiezan. Alcides, ya, Alcides. a ver, La empezamos. pregunta es 3, muy Ya sencilla. sabemos lo 2, que dijo Daniel. 1, tiempo y nos callamos todos. Comienzo La yo. pregunta Bueno, es muy sencilla. comienzo. ¿Dónde No, en así la no se Biblia puede, Alcides. dice Debatir que la contigo es Biblia imposible. es columna Todos escuchamos la No. pregunta. ¿Dónde en la Alcides, Biblia dice que la Biblia es Alcides, columna y Alcides, baluarte de la estaba verdad? hablando, Alcides Y si estaba hablando y me interrumpiste crees- con tus preguntas. crees- Deja si que tú yo crees- formule los argumentos míos que y el ya después magisterio tú de la haces todas las Iglesia preguntas que te dé la Católica gana. es una Ya verdad los A ver, hiciste, revelada. así Daniel. porque Al estoy tío grabando es esto fanático. con despelote, así nomás. Bueno, Así así la mejor déjame pregunta, explicar 1 lo que dijo minuto, como te Daniel. dijo Yurani, y 3 minutos va a tener Banier para contestarla. Yurani, adelante, con el tiempo. La A pregunta ver, es muy sencilla. empezamos en ¿Dónde 3, 2, 1, nos callamos todos y adelante con la pregunta. Apaguen el... ¿Dónde en la Biblia dice que la Biblia es columna y baluarte de la verdad? Y si el magisterio de la Iglesia Católica es una verdad revelada que él cree, que todo lo que dice el magisterio. Adelante. Josué va a tener Hermanos, que ¿entendió la responder pregunta? porque Banier se A ver. enojó. Banier se Silencio, no enojó. pueden hablar hasta que yo indique. No pueden hablar hasta que yo indique. A ver, ¿se entendió la pregunta que dice que dónde dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿Sí o no? Para darle el paso para contestar. Mire, hermana, ¿dónde en la Biblia dice que la Biblia es columna y baluarte de la verdad? Y si el magisterio de la Iglesia Católica es una verdad revelada que él cree, si él lo cree, él es evangélico, si él cree que el magisterio de la Iglesia Católica es una verdad revelada. Ahí está. A ver, adelante con la respuesta en 3, 2, 1, corre tiempo. Voy a comenzar a explicar todos los argumentos que el hermano no me dejó explicar. Sola Escritura no es lo que las demás personas piensan, de que solamente la Biblia. Lo que Sola Escritura propone es que la Biblia es la única infalible. No está contestando. No, pero no me dejaron explicar. Es que No no estás interrumpa. contestando. No lo interrumpa. No lo interrumpa, chico. No, saquen a Daniel. No lo interrumpa, deja que hable él. No, ¿Está equivocado o no? Pero vamos a oír a él. Ya te oímos a ti. Déjalo que hable él. Mira, la cuestión es que yo estaba hablando y Alcides me interrumpía. Por favor, déjenme terminar de presentar mis argumentos y después me hacen toditas las preguntas que le dé la gana a ustedes. ¿Entendido? Nadie le conteste a Daniel. Lo que Daniel, por favor, apágales a todos, silencia a todos el micrófono para que pueda contestar. Empezamos. 3, 2, 1. Adelante con la respuesta. La Biblia dice que la iglesia es la columna y la baluarte de la verdad. Ahora, la Biblia es la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia protege la verdad. Simplemente eso. Ahora, la Biblia es la única infalible. Ni el magisterio ni la tradición son infalibles. La iglesia es la Biblia, la escritura es la única infalible. ¿Por qué? Porque fue revelada por el mismo Dios. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración viene del griego theopneustos, que quiere decir palabras que salen de la boca de Dios.
Eso es inspiración. Dios usó a los apóstoles, Dios usó a los profetas. ¿Para qué? Para que sean un intermedio, para que reciban sus palabras y ellos lo dieran al pueblo. Y por lo tanto, como esas palabras provienen de un Dios infalible, bueno, pues esa es, pues bueno, pues la escritura, por ser proveniente de un Dios infalible, es infalible. Y la iglesia es la que cuida esas palabras infalibles, que es la verdad, claro, porque la verdad es absoluta y la verdad viene de Dios. La iglesia es la verdad entonces, ¿verdad? No, la iglesia no es la verdad. La iglesia protege la verdad. Pero entonces, Daniel, pero entonces tú estás diciendo que lo que dice primera Timoteo 3:15 es verdad, es mentira. Alcides, no interrumpas. Acordamos que habían tiempos. Sí, pero No estás puede ser mintiendo. así maleducado. Primera Timoteo 3:15 te dice, es la iglesia columna y baluarte de la verdad. Tú sabes lo que es una columna, sabes lo que es una columna y sabes lo que es un baluarte. Sabes lo que es una columna y sabes lo que es un baluarte. Los 12 pilares de Cristo, los 12 apóstoles. Creo que es Alcides el que no está colaborando con el debate. La colina y llamó a los que él quiso. Alcides no está colaborando con el debate. Alcides es un fanático. Alcides es un fanático. Alcides es un fanático, por eso es que te interrumpe. Él no más que quiere tener la razón. Espérate, Alcides, no seas tan fanático. Dice la Biblia. ¿Le puedo tapar la boca? ¿Le puedo tapar la boca a Alcides? Hay que tapársela porque Ya se le acabó el tiempo a Daniel. Ya se le acabó el tiempo a Daniel. La declaración de Jesús, tu palabra es verdad, la encontramos en Juan 17 y testifica de una palabra que es inerrante en sí misma. Y su declaración en Juan 17:5, la escritura no puede ser quebrantada. Nos habla de una palabra que es infalible en subjetivo. Ahora, la Biblia llega hasta nosotros como el don perfecto del Dios que nunca erra, Santiago 1:17, y cuyos objetivos soberanos siempre se cumplen de manera infalible, Daniel 4:35. La Biblia fue traída por Dios. Por esto, la Biblia es digna de confianza, suficiente y autoridad. ¿Quién compiló la Biblia? No, espérame. Yo te hago fácil. No, mira, parece que con Alcides no se puede hacer un debate. Es fanático. Porque él interrumpe, él pregunta. No se puede hacer un debate con Alcides. A ver, otro católico, por favor. Con Alcides no voy a. Y bueno, así no se puede. No se puede. No, interrumpe mucho, no deja hablar a uno. Es una cosa como que él es el dueño de la palabra. No puede ser. Bueno, ahora, Bañera, hacerle una pregunta a Alcides. Vamos. Alcides, demuéstrame por la Biblia de que la tradición, porque ustedes tienen tres fuentes de autoridad, la Biblia, la tradición y el magisterio. Demuéstrame que la tradición y el magisterio son infalibles igual que la Biblia. Por la Biblia, demuéstrame que la tradición y el magisterio son infalibles. Por la Biblia. Empezaremos con el testimonio de Jesús. Jesús llama a los apóstoles. San Marcos 3:13-19. Subió a la colina y llamó a los que él quiso. Eso Cristo los llama. Primero los llama. Cristo les llama apóstoles. Cristo en Mateo 16 le dice a Simón, tú eres Cefa, tú eres piedra. ¿Por qué le dice piedra si él es Simón? Le cambia de nombre. Eso hasta el año 300 los apóstoles no andaban con la Reina Valera bajo el brazo hasta que la Iglesia Católica quita esos libros. Que el magisterio y la tradición es infalible. Eso te preguntaron, responde por favor. No interrumpa. El magisterio empieza en el primer concilio de Jerusalén. Y desde esa vez escriben y donde ellos iban, ahí empieza el magisterio de la Iglesia Católica. El magisterio empieza antes de la propia escritura. Antes de la escritura empieza. Y cuando iban en las comunidades, llevaban los decretos que habían decidido en el concilio de Jerusalén. La sola escritura no es una doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia es una sola, es católica.
que las congregaciones evangélicas en el 1515 empiezan a nacer, ellos no saben nada. No saben nada. Ellos empiezan a hacer propias nuevas doctrinas personales porque la sola escritura, la Biblia no dice que la Biblia sea la verdad. La propia Biblia te dice que la verdad es la iglesia. ¿Y por qué te dice que la verdad es la iglesia? Porque es la iglesia que compiló los libros. Dijo, estos son los libros que están en el canon, en la vara de la iglesia, y lo proclaman palabra de Dios. Es fácil. Dice que la iglesia es la verdad. Solo da el versículo donde diga que la iglesia es la verdad. No te escuché, se cortó. Tú dijiste que la iglesia es la verdad, pero ¿en qué versículo dice que la iglesia es la verdad? Porque la Biblia sí dice, hay un versículo donde dice que tu palabra es la verdad. Primera Timoteo 3:15, es la iglesia columna y baluarte de la verdad. Pues no la católica, no dice católica, ahí no dice católica, ¿no? La iglesia evangélica de Jesucristo es la que existe. La iglesia es una sola hasta el 1054 en que los ortodoxos se apartan de la iglesia católica. Pero eso es la historia de la católica, estamos hablando de la Biblia. Es que ustedes puedan demostrar que ustedes eran los que vivían escondidos en las catacumbas de Roma. Hermano, no salgas del tema. No salgas del tema. No salgas del tema. No está saliendo. Déjame le contesto. Déjame le contesto yo. A ver, déjenmelo a mí, déjenme Alcides a mí. Déjenme Alcides a mí. Dejen que terminen de hablar y ahora yo lo necesito. El tema es Alcides y Banier. Exacto. Ya, Alcides, continúa. Y si ya terminaste tu disertación acerca de lo que es tu opinión, continúa. Porque bueno, no, Alcides hace una pregunta ahora. Alcides te tiene que hacer otra pregunta. Alcides te tiene que hacer otra pregunta. Banier, vos hiciste una pregunta, Alcides contestó, Alcides que haga otra pregunta. Adelante, Alcides. Pero es que no pudiste demostrar que los apóstoles predicaban con la Biblia, porque en el judaísmo no cualquiera podía tocar en la Biblia para leer. Es sencillo, no pudiste demostrar la sola escritura. Yo te lo muestro. No sé, quería irte a otro tema porque Daniel. A ver, ¿no? Pero Alcides, no seas tan arrogante. Haz la pregunta y ya, por favor. Pero es que en el primer tema a ver, Alcides, terminaste, Alcides, terminaste con tu disertación para yo empezar a dar la refutación de los argumentos que diste. ¿Terminaste? Sí, adelante. Ya, por favor, no me interrumpas. Por favor, por el amor de Dios, el Dios a que tú y yo servimos, no me interrumpas. Por favor, no mientas. No, pero es entre Alcides y Banier. Después, si otro quiere preguntarle a Alcides, lo hace, pero dejen que ellos dos se terminen. ¿Están de acuerdo? Pero Alcides, que apagues el micrófono, Alcides, para que no hable. Sí, apáguenle, porque es que me interrumpe y habla y todo. Por favor, si no se puede debatir. Ya lo borró. Pero tengo entendido que Alcides tiene que hacer la otra pregunta. Alcides, dame la pregunta o si no, continúa, por favor. Es que, Ana, él no me pudo demostrar. No vas a hacer preguntas. No vas a hacer preguntas. El tema de la sola escritura, este no pudo contestar, no puede demostrar porque... No seas arrogante, ni siquiera me has escuchado, Alcides, por favor. No seas arrogante. Haz la pregunta y ya. No vas a hacer preguntas. No, ¿qué pregunta? Ya, no vas a hacer preguntas. Por favor, es silencio y déjame continuar. Apaga el semáforo. Okay. Ya, ahí está. Este hermano, Alcides, ha caído en varias falacias. Primero, él dijo que el magisterio empezó con los apóstoles porque Dios llamó a los apóstoles y que los apóstoles no iban con una Biblia debajo del brazo. No, hermano, no me venga con eso. Eso no es sola escritura. La escritura no es la Biblia viene mucho después, la escritura. Los apóstoles fueron los que trajeron por revelación infalible y directa de Dios la escritura. Ellos fueron los que lo trajeron, ellos fueron los
a geógrafos. No me vengas a decir que los apóstoles venían con su Biblia debajo del brazo, porque no es así, eso es anacrónico, porque fueron los apóstoles quienes escribieron las escrituras, lo que después se conocería como Biblia. Y ya yo te demostré que la Biblia es infalible porque viene de la boca de un Dios infalible. Ahora, creo que tampoco sabes lo que es el magisterio. El magisterio no tiene nada que ver con los apóstoles. Los apóstoles no tienen nada que ver con el magisterio. Nada que ver. Porque los apóstoles fueron los que trajeron una Biblia. Ahora, el magisterio es el que se encarga de interpretar esa Biblia. No sé si me estoy haciendo claro. Los apóstoles trajeron la escritura, la doctrina, la revelación. Y el magisterio fue el que se encargó de interpretar esa Biblia. Ya tenemos grandes intérpretes de la Biblia y concilios y todo, pero fueron los apóstoles que trajeron la escritura. Y el magisterio, que fueron sus discípulos, fueron los que se encargaron de interpretar la Biblia. En ninguna parte de la escritura, dice que el magisterio es la verdad. La Biblia dice que tu palabra es verdad, pero en ninguna parte de la palabra dice que la iglesia, que el magisterio es la verdad. Si me citaste Timoteo 3:16. Bueno, Alcide, ahí le hacen la pregunta. De la verdad. Alcide, y creo. Alcide, ahí Vanier ya te dijo algo. Ahora Alcide, hacerle la pregunta. ¿Quiénes eran esos que interpretaron de ese magisterio que está hablando Vanier? Bueno, tan sencillo como eso. Primeramente voy a demostrar que Daniel es un gran mentiroso. No, permiso, es que no he terminado de hablar, permiso, no he terminado de hablar, no he terminado de dar mi disertación. Déjalo por que favor. termine. Ana, él ya me dio espacio. No, yo no le he dado espacio todavía, déjenme que termine. Soy yo la que abrí la boca. Soy yo la que abrió la boca. Vanier, déjalo que hable y después seguimos. No, déjame terminar rápido lo que voy a decir. En ningún momento la Biblia explica de que la iglesia es la verdad. No, no puede ser. Hermana, por favor, no me dejes hablar. Bueno, a ver, espera. Tranquilo los dos, tranquilo los dos. Vanier, termina y Alcide que te conteste. Ya, O sea, en ninguna parte de la escritura dice que la iglesia es la verdad. Lo que dice la escritura es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero al parecer Alcides no sabe interpretar la Biblia. No sabe lo que es una columna, no sabe lo que es un baluarte. ¿Qué es una columna? Porque primeramente la Biblia dice que la iglesia es columna, es sostén de la verdad. La Biblia es sostén, es columna. Dice que la Biblia es columna. Dice que la Biblia es baluarte. Es la iglesia. No dice que la Biblia es la verdad. No dice que la iglesia es la verdad. No dice que la iglesia es la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, pero no la verdad. Dice que es columna y baluarte. Columna para sostener, baluarte para defender. Columna y baluarte de la verdad. Es columna para defender la verdad y baluarte para sostener la verdad. Bueno, primero, así es, ya le rebatí con primera Timoteo 3:15. Yo quiero hablar, Bueno, no se puede, no. Me voy, me voy, no puede ser. No me dejen hablar. Adiós, Dios le bendiga. No voy a permitir. Se fue, ahí se enojó y se fue. Deja que se largue, Ahí se enojó y se fue. Bueno, entonces queda el otro hermano, Josué. No, Josué, deja que, espera, tranquilo. A ver, Héctor, Dios te bendiga, es católico, creo. Allá, es que esto está muy mal, hombre. No hay una manera, no llevan un orden. Es que no se puede llevar el orden si no hace caso. No, claro que sí se puede. Lo que pasa es que tampoco saben cómo hacerlo. Escucha. Pero ¿cómo querés que los obligue si no se casan? Están hablando, perdón, fíjate lo que están haciendo. Están hablando de la infabilidad de la sola escritura, ¿sí? Pero
hay una infalibilidad que Cristo Jesús dejó en los apóstoles y en la iglesia. Y esa infalibilidad lo dejó por medio del Espíritu Santo en Pentecostés, para que no para que se detuviera, sino para que siguiera en el Para acompañar a la magisterio y en la iglesia. tradición. Exacto. O sea, esa ignorancia de los protestantes es terrible, horrible, porque no se puede comprender, no se puede aceptar que la iglesia es infalible como Cristo Jesús es infalible. Por eso Cristo Jesús deja en la iglesia la Eucaristía para llenarla de gracia. Por eso deja el Espíritu Santo. Cristo Jesús dice, yo me quedaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, no es porque la iglesia la deja abandonada y sola, ¿sí? Y entonces llegan los protestantes con su ignorancia errada y quieren poner sola escritura para dominar a la Santa Madre Iglesia de Cristo. Eso es imposible de hacerlo. Por eso es una ignorancia querer debatir este tema con la Santa Madre Iglesia de Cristo. Magisterio y tradición tienen el poder y la verdad de mismo Cristo Jesús. Mira, Carlitos, que él desconoció. Antes de que tengamos la Biblia cristiana, los 27 libros cristianos, ya estaba el concilio de Jerusalén. ¿Qué se decidió en el concilio de Jerusalén? Que los gentiles convertidos a cristianos no necesitaban circuncidarse ni seguir la ley de Moisés para salvarse. Y esto está justificado con el que San Pablo después entraba en las sinagogas y les decía a los judíos, dejen de seguir doctrinas de hombres, dejen de circuncidarse en el cuerpo, porque es el Espíritu el que y cuando salva. dice doctrinas de hombres, dice doctrinas falibles, ¿sí? O sea, la palabra de Dios es infalible, o sea, la escritura. Pero eso no quiere decir que las doctrinas esas de hombres sean infalibles, son falibles. Precisamente por eso hay tanta división dentro de las sectas protestantes, ¿sí? No se les puede dar crédito de ningún tipo, porque Cristo Jesús no se los ha dado a ellos. ¿Puedo Por comentar? eso estoy contigo, 100%. Adelante, Humbertito, adelante. Gracias. La verdad que son unos ignorantes estos protestantes, pero un pibe de 17 años Gracias, hizo Humberto. que saltara el católico y no lo dejara hablar. Qué triste, ¿no? Humberto, pero cualquiera sabe que la sola escritura es una doctrina errada. ¿Por qué? Porque antes de la escritura fue el concilio de Jerusalén, y en el concilio de Jerusalén, ¿qué decidieron? Que nosotros los gentiles no necesitamos circuncidarnos en el cuerpo ni seguir la ley de Moisés para ser salvos. Alcide, querido amigo, no lo dejabas hablar. ¿Por qué no lo dejabas hablar? Porque un ignorante protestante te estaba refutando y vos no permitías que te refutaran, por eso lo interrumpías. ¿Por qué no lo dejabas desarrollar? Para después, cuando se va el muchachito de 17 años, empiezan a hacerse como autocrítica y difamar a la gente y tratar de ignorante a todos como si fueran dueños de la verdad. La verdad que me da tristeza escucharlo. Tienes razón. Son tan seguros de tener la verdad, ¿por qué no dejan expresar al otro y lo interrumpen tantas veces como lo interrumpieron? Eso muestra una incapacidad de argumentos. Así solitos entre ustedes se dan razón. Es que Humberto, Arturo, explícale a porque Cristo Jesús, Carlos, por favor, Carlos. Humberto, es que yo creo que los religiosos creen que van a engañar.
Ahí no se escucha Los, nada, por favor. Uno los habla y el resto religiosos, se calla. los religiosos creen que van a engañar al Señor Jesucristo, pero al Señor Jesucristo no lo engañan, porque a los religiosos desde ya el Señor Jesucristo los desechó. ¿Qué dijo en Marcos 16:16? El que creyera en mí, sea bautizado en mi nombre, se salvará. No, hombre, Más el que saquen no a lo haga, Google, está bien pandajo. más el que no lo haga ya está desechado. Entonces, No, hombre, esos Google está bien pandajo, bien son los pandajo. religiosos. Ellos creen que van a engañar al Y Señor Jesús Jesucristo. era No, religioso, fíjate. ya le Jesús dio era la religioso. sentencia. El Señor Y Jesucristo Jesús le era dio la religioso. sentencia Jesús desde era que religioso. antes No ellos interrumpa. lo Y pensaran. Jesús era religioso, fíjate. Fíjate que era religioso, fíjate. Estás bien pendejo, bien pendejo. No dejan hablar. ¿Sabes por qué no se dejan hablar entre ustedes mismos? Porque el fanático religioso no le da paso a la reflexión y lo único que sale de su boca es un monólogo Estás peor tú, interminable Freddy. Estás para tú peor que convencer, ninguno, no Freddy. para enseñar. Estás Ustedes bien pendejo. viste cómo tú eres un Les voy a fanático mandar religioso. a Trump Tú para que eres te fanático arreste a ti y a religioso. tu... No seas fanático religioso. No seas fanático Les voy a religioso. mandar a No Trump le para que das los pala al que arreste. tú A ti y a demasiado, chico. Ortega. Tú eres fanático, tú eres un Voy a fanático, no mandar le a das paso Trump a nadie. Pero es que tú eres los arreste fanático, a no seas todos. fanático, no seas fanático. Traiga a Daniel No Ortega para seas acá, para Estados fanático, Unidos. cállate, no seas fanático. Mañana va a ir Fanático Daniel Un religioso, muchachito, no le un das paso a muchachito la de reflexión. 17 años le Oye, estaba dando cátedra mire, acerca el de fanático religioso no le da paso a la reflexión y lo Bien único que sale de su pendejo, boca es Freddy. un monólogo interminable Freddy, para estás bien convencer, no pendejo, para bien enseñar. Tú pendejo. tratas de convencer, tú no tratas de enseñar, chico. Eso es lo que pasa contigo porque tú eres fanático. Ignoranto, Los fanáticos aquí, ignoranto. pero cállate, deja que los demás Estás bien también se expresen. ignoranto. Tú sabes que tú eres fanático religioso, no le da paso a la reflexión. Lo único que sale de tu boca es un monólogo interminable para convencer, no para enseñar. No para enseñar, tú lo que haces es convencer, no enseñas a nadie. Ahí Pues yo te no sé voy a hasta convencer cuándo a tú ti, vas a cabrón. entender. No tienes cerebro, será. En serio. Pero es que eso no se requiere cerebro para hacerlos No entender convenza, ustedes, porque vienes a convencer, no enseñar. Tú no enseñas a nadie, tú lo que quieres es convencer. estás bien pendejo, Eso bien es lo que pendejo. pasa. Que yo estoy hablando y tú me sigues Ustedes interrumpiendo. nomás Por necesitan eso, que porque tú eres Trump un lo vaya y fanático. los Tú eres un arreste. fanático, tú eres un fanático. Deja escuchar a los demás. Yo estaba escuchando al hombre aquel y se fue. ¿Por qué? Porque no lo dejaste Que hablar. se largue el No, güey, estamos, tremenos burro más cállate cuando los demás hablan. Ellos No lo ellos necesitamos. ¿Para qué quiere pero tú uno tienes que aprender? escuchar un momento. No, chamo, De no un sirve. bobo de 17 años Porque no tiene uno nada que aprender. tú no reflexionas. Tú tratas de convencer, no de dar. ¿Qué va a aprender uno de un Esa es bobo la de 17 años? Oye, no que nadie deja que los demás hablen. dime tú, a ver, Freddy, que a ver si nadie sabes te reflexionar. menosprecie por tu Tú juventud, no le dejas que dijeron los no demás tiene hablen. tiempo. ¿puedo opinar? Dime tú la afabilidad del No, hombre. señor, O sea, Mira, ¿a qué punto es el el primero hombre que usó la sola infalible escritura y fue a qué punto Cristo. es falible? ¿Hay infalibilidad en el Cristo fue hombre? el ¿Sí o primero que no? usó la sola escritura. Sí. O sea, ahora, ¿los apóstoles eran infalibles o eran falibles? Dime tú. ¿Como iglesia eran falibles o eran infalibles los apóstoles? Y luego La también tienes que... palabra es Pregunta para quién, infalible, no el para hombre. Santiago. Bueno, El no, hombre Freddy, tranquilo. es falible. Los Tranquilo, apóstoles y tranquilo, los que conteste doctores de a uno, eran... de a uno. Dale. La pregunta para Santiago. Adelante, Santiago. Yo solo les decía que en la Biblia muestra que Cristo siempre usó la sola escritura. Cuando fue tentado por Satanás, siempre contestó con un escrito está. Entonces, por eso nosotros es que seguimos el mismo ejemplo. Jesús dijo, escrito está. Eso lo leemos en Mateo Pero capítulo ¿Cristo 4, Jesús era el magisterio o no? versículo... Ahí está. Cuando se le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. También Jesús contestó, siempre contestó con un escrito está, lo que está en la Biblia. Y
Y así vemos cómo Jesús siempre usaba la sola tú escritura. entiendes qué hicieron ahí los fariseos. Los fariseos querían que él se contradiga. Entonces, por ejemplo, en Hechos 17, en Hechos 17:11, en Hechos 17:11 vemos a los primeros creyentes usando la sola escritura. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron a la sinagoga de los judíos. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces, aquí vemos que estos primeros creyentes, cuando se les predicaba, tenían que probar, solamente con las escrituras tenían que probar si lo que se les enseñaba era así, si era correcto. Aún se tratara de Pablo que llegaba a enseñarles, ellos con las escrituras, eso es lo que dice el versículo. O sea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, sí. pues recibieron la palabra con toda solicitud, O sea, y los escudriñando fariseos, ¿eran cada día las falibles o no eran escrituras para ver falibles? si estas cosas eran así. Tengo una, ¿cómo están? Así que Tengo aquí una tenemos a pregunta. los primeros cristianos, eran ellos siempre seguidores usaban que las escrituras leían la para Sagrada probar si lo Escritura. que se les ¿Eran enseñaba era de falibles acuerdo o a no las eran escrituras. falibles? Así O sea, que, ¿quién era más falible? por eso es que ¿Cristo nosotros Jesús usamos la o sola los escritura, fariseos? porque los primeros cristianos siempre usaron la sola ¿Quién era escritura más para probar falible? ¿Los si lo fariseos que o se les Cristo enseñaba Jesús? era correcto o no era correcto. Por eso toda doctrina tiene que ser O probada sea, con ¿por la qué Biblia. erraron Si una los doctrina no fariseos? está en la Biblia, no tenemos por qué aceptarla. Porque, sí, Esa es la razón sí. por la cual ustedes los católicos no pueden aceptar la sola escritura, porque Y la ustedes como mayoría de Judas sus doctrinas no se encuentran en la Iscariotes, ¿qué Biblia, no es lo lo pueden que defender pueden solo con decir la palabra de Dios. de la Esa es la nueva razón por la cual no interpretación pueden, de jamás Judas van a aceptar la sola Iscariote? ¿Judas escritura, Iscariote era porque falible o no era ¿Podemos todo lo hablar que o se no? enseña tiene que ser Sí, probado con la Biblia. a ver, Si no está en la Santiago, Biblia, no lo tranquilo. podemos aceptar. Santiago, tranquilo. A ver, hay otro hermano que quiere hacer otra pregunta. Sí, tengo una pregunta. Yo creo que voy a hacer una pregunta retórica, más o menos para que se entienda la lógica que quiero poner, ¿vale? Está hablando Eh, Minor, ¿verdad? sí, soy minor. Claro, Dios no, les no bendiga. se ve tu imagen porque tenés problema con internet. Bueno, adelante. Sí, sí. Sí, mira, en el tiempo por ejemplo, de Jesús, había un magisterio, que eran los fariseos, ¿no? Ese era el magisterio, la tradición que ellos tenían. Bueno, esa tradición se corrompió, porque cuando vino Cristo, ellos habían cambiado la tradición. Incluso el Señor Jesucristo dice, ustedes invalidaron mi palabra por vuestra tradición, ¿ok? Pero incluso le dijo Jesucristo a los discípulos, hagan lo que ellos digan, mas no practiquen lo que ellos practican, ¿no? En un sentido, ellos eran magisterio, en ese sentido, pero también, aunque ellos hablaban la palabra de Dios, pero su magisterio se había corrompido. Ahora, lo que ellos tenían también por autoridad es las Sagradas Escrituras, aunque también tenían por autoridad su magisterio, que era la tradición. Pero vemos nosotros que la tradición es corrompible, pero lo único que es incorruptible es la palabra de Dios. Ahora, nos lanzamos hasta aquí en el presente. La tradición de hace de 2000 años se puede corromper, como se corrompió la tradición de los fariseos. Exactamente. Ahora, lo que está Individualmente sí, escrito, pero lo que no como está escrito, iglesia. que es la palabra de Dios, Como ustedes iglesia no se corrompe. como católicos no crean que se haya corrompido las escrituras, como nosotros también los evangélicos creemos que no se corrompió las escrituras. Correcto. Ahora, la tradición, ¿hay posibilidad de que se haya extorsionado como fue extorsionado en el primer siglo? ¿Sí o no? Y contéstenme, adelante. No, ni Mira, sí, magisterio, perdón, ni ya. magisterio, ni tradición se fueron fuera de contexto, ¿sí? Todos se mantuvieron dentro de la Sagrada Escritura. Individualmente sí hubo problemas, ¿sí? Pero esos problemas se vieron por las divisiones, o sea, que existieron después, lo que se salió fuera de la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia se mantuvo Pero firme. contésteme la pregunta, Carlitos. Sí, Céntrate en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dale.
La pregunta lo acabo de formular, Carlitos. Por No sé si eso te algún la estoy católico lo haya contestando. entendido, que me Te responda. lo No, estoy contestando, te lo estoy los contestando. Yo sí católicos no lo entendí, entienden. yo como católica entendí. ¿Sabes lo que te pregunta Sí, él, yo Carlos? también lo entendí. ¿Sabes lo que Sí, te pregunta? O sea, la sí, Biblia no se dale. corrompió, la palabra de Dios no, pero sí, a ver, si dentro de La la tradición y iglesia, el magisterio dice claro, que sí se si esto corrompieron fue y eso no es cambiando, cierto. o sea, los hombres fueron No, cambiando, eso es la pregunta. ni el magisterio ni la tradición, por eso se mantuvieron los concilios. Y eso lo enseñó Pablo y lo enseñó Pedro desde el primer concilio, ¿sí? O sea, lo enseñaron que tenían que reunirse, orar y dialogar entre sí para llegar a un término en el cual se descubriera y se dijera la verdad. Y esa verdad se ponía dentro de los concilios, lo que no existe dentro de las iglesias protestantes, ¿sí? Solamente dentro de la Santa Madre Iglesia de Cristo Jesús. Maynor, Ahora yo una quisiera, pregunta. Maynor, te voy a responder. Sí, ¿Tú adelante. puedes decirme un dogma que se haya cambiado? Ok. No es que se haya cambiado, sino que algo que no fue para... A ver, Maynor. a ver. ¿Tú puedes no, darme un dogma que se haya cambiado? Porque un dogma un es una concilio verdad puede revelada que la abolir Buena iglesia pregunta, otro, Alcides, buena un pregunta. concilio puede abolir un dogma que se puso en otro concilio. Buena pregunta, Ningún Alcides. dogma Mantente puede firme. ser cambiado porque todos los dogmas son verdades reveladas. Ok, a ver, Mantente Entonces, firme. déjame responder. Si tú dices que los dogmas son puestos por concilios, a ver, ¿qué concilio fue la que hizo el dogma de la Asunción de María? Adelante. Eso no fue un dogma. O sea, eso fue que el Papa se le ocurrió, ¡pum! Ya lo lanzó. Eso Exacto. no hubo ningún concilio. Entonces no digan de Pero que tiene todos que los estar de dogmas acuerdo fueron la formulados por un curia concilio. y yo los estoy obispos en eso. esperando que me digas un dogma de Mira, fe que fue cambiado. A ver, ustedes creían, O Santiago, a ver, tú que a eres ver, muy culto, dame a ver. un solo dogma que fue cambiado. El de claro, María, ¿te la eso es acuerdas? misa en fácil, mira, latín, la es misa fácil. en latín. Toda la doctrina católica, el 90% no está en la Biblia, no la encontramos, es así de Sí, sencillo, Muchachos, aunque no les no se guste. hagan los atarantados. Le estoy haciendo una pregunta muy sencilla. Permiso. ¿Qué A ver, dogma de la Iglesia Católica? permiso. Santiago Adventista dice que el 90% de la doctrina católica no está en la Biblia. Entonces Santiago va a tener que empezar a enumerar qué es lo que tiene la Iglesia Católica que no está en la Biblia. Adelante, Santiago. Y Claro, Carlos por te va, ejemplo, yo te ayudo, se Santiago. inventaron El Yo la te Asunción ayudo, de María. Santiago. La Asunción de María no está en la Biblia. Se inventaron la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción no está en la Biblia. De a Se uno. anunciaron que... Es con Santiago. A ver, lo Es fácil. inmaculado de la Virgen no está en la Biblia. El 100%, la Iglesia Católica no es, No, bíblica. Se inventaron, a ver, por favor. se inventaron un purgatorio. El purgatorio no Ni en aparece en la la Biblia Biblia. ni en la tradición Bueno, se Carlos, encuentra Se la inventaron. Asunción de María. de a uno, por Se favor. inventaron que fuera de la Iglesia No. Católica no hay salvación. Y eso no está en la Biblia. Por favor. Se inventaron un sacerdocio romano falso. Por favor, El sacerdocio romano falso no está en la Biblia. Por Se favor. inventaron el bautismo de bebés. El bautismo de bebés no está en la Biblia. Se inventaron confesión ¿Quién con un es el que hombre está hablando? católico. Eso no está en la Biblia. Se inventaron... El adventista, Se inventaron la está hablando? transustanciación. ¿Quién es el que La está transustanciación no está en la Biblia. O sea, más del 90% de las doctrinas católicas no están en la Biblia. Esa es la razón por la cual no pueden aceptar la sola escritura. Así de sencillo. A ver, Santiago. Estás diciendo que el 90% del catolicismo no está en la Biblia. Las doctrinas que enseñan no son bíblicas, no lo pueden probar, no lo pueden defender con la Biblia. Ellen de White, las 50 profecías que eran profecías que no se cumplieron, esas sí están en la Biblia. Eso sí está en la Biblia. Las profecías de Elena de White, que dijo que iba a estar viva cuando Cristo venía, eso sí está en la Biblia. Eso sí está en la Biblia. ¿Lo podés contestar? No. Eso sí está en la Biblia.
No, ella nunca dijo nada de Ah, cosas no, que no, no se no, cumplieron. ¿cómo que nunca dijo nada? No me vengas con tontería. Las 50 profecías de Elena de White, que vos no la desconocés, esas sí están en la Biblia. O sea, Jesucristo mandó y ordenó hacer una iglesia adventista que no tiene ni 200 años. Eso sí está en la Biblia. ¿Está en la Y Biblia? esa es doctrina de una sola mujer, ¿eh? Claro, Esa, eso No sí de está en la un la Biblia. iglesia concilio. adventista, Está en la Biblia, toda la seguir doctrina la de la ley iglesia mosaica. adventista Esto sí se está en puede la Biblia. defender A ver, a ver, a 100% ver, a con ver, la a ver, Biblia. Santiago, no, Santiago, Toda Santiago, la Santiago. doctrina A de la ver, a iglesia ver, a ver, a adventista ver. lo puedo O defender sea, a solo ver, con la Biblia. a ver, No a ver. necesito los escritos de Elena de White para Satanás también defender lo puede A todo ver, defender lo a que ver, la a solo ver. con iglesia la ¿Y qué es lo que Biblia. adventista enseña. precisas entonces? A Pero ver, ustedes los católicos no pueden defender Satanás sus también dogmas puede con la defender todo Biblia. eso, todo lo que él Todo hace lo que y digan dice. debe estar fundamentado con lo que dice la Biblia. Satanás Un también lo purgatorio, se puede inventaron hacer. un También purgatorio. Satanás Se puede, inventaron el bautismo con sola bebés. Biblia es de Satanás. Se inventaron una transustanciación. La Biblia no enseña nada de eso. Se Sola inventaron, Biblia es de Satanás. Sí. se inventaron que hay que confesarse con un hombre. a ver, a Eso ver, a tampoco ver, está a en la ver. Se Biblia. inventaron Entonces, tantas una cosas sola que se doctrina Biblia que inventaron que aparece no en están en la Estados Biblia. Unidos con la masonería de Helen de White y de Miller, porque Miller es el autor de esto y era un masón del grado ¿Sabes? 33 del ¿Ves? rito Como no escocés. pueden, Y no cuando pueden defender Miller sus dogmas muere, con y la Biblia, cuando entonces Miller tienen muere, Sola y Biblia es cuando que decir satánica. Miller otras muere, cosas. Elena de White Sola y con Biblia es su familia satánica. eran metodistas y por ¿Quién ir está a la diciendo que la Biblia doctrina es de Miller satánica? fueron expulsados de los Yo metodistas. dije que Eso sola sí está en Biblia es la Biblia. satánica. Eso ¿Cómo que va a sí ser está en la satánica la Biblia. Biblia si la Sí es Biblia O sea, dice que... satánica. está en la Sola ¿Cómo va a Biblia. Biblia es ser satánica satánica. la Biblia Sola si la... Biblia es satánica. ¿Cómo va a Porque ser te lo puedo satánica la Biblia? O demostrar, sea, sí. Porque Cristo Jesús deja a la la Biblia no puede iglesia ser satánica. y la Lo iglesia que y está en la Cristo Biblia Jesús es son mantener Si el uno. Pablo Shabbat. dijo, El toda la Shabbat, O escritura es que sea, inspirada por mantiene la Dios y iglesia útil para adventista está en la enseñar, para Biblia. corregir, para Cristo redarguir en justicia. ¿Cómo tú ordenó el puedes Shabbat. decir que la Biblia Eso está en la es Biblia. satánica? O sea, Si seguir la con la palabra ley de Dios mosaica, es eso santa. está en la por Jesús Biblia. sí dijo, mi sola es palabra Decir es que el la alma santifica muere, satánica, los eso sí en está en tu la verdad. Biblia. es La Tu escuela palabra es la satánica. verdad. inventada por Entonces, ¿cómo Miller, puedes que decir era que del la grado Biblia es 33, Porque es un satánica? masón del rito falible, Si escocés, porque la, es eso sí está en la si la falible. Biblia. palabra de Dios no es satánica, ¿cómo te La ocurre decir Biblia que la Las por Biblia es sí sola sectas satánica? No, la Biblia es no es nacidas en satánica. satánica. Estados ¿Cómo puedes Unidos decir de que la Biblia es Norteamérica Porque es satánica? por masones, falible, No se eso porque sí puede es está decir en la que la Biblia Biblia. es falible, satánica, Eso o sí está sea, en porque la es Biblia. falible, si la Wow. porque es palabra de Dios falible. es más cortante Porque el que una hombre espada que de le dos filos, interpreta entonces es ¿tú cómo te falible, es ocurres a decirte que la Las satánica. palabra de Dios 50 es Tú agarras profecías e de satánica? Helen de interpretas White. la Eso no Esta iba a puedes, estar palabra viva no de cuando puedes Dios venía defender Cristo, eso que que la eso sí palabra de está Dios en es la Biblia. satánica. No lo Que puedes la decir que raza la palabra negra de Dios no es va al y satánica. cielo, Entonces, ¿cómo eso vas y a sí lo decir está que en la la es. palabra de Biblia. Dios es satánica? La Wow. palabra de Dios no es satánica. ¿Cómo se le ocurre decir que la palabra de Dios Si es lo satánica? es Santiago, la satánica, palabra Eso de está mal. No, Dios no se te porque la es puede dio decir que la la falible. palabra de Dios es Iglesia satánica. Católica. No puedes decir Santiago, que no, la a ver, a palabra ver, de a Dios ver, a es ver. Con satánica. Santiago, La Santiago Biblia, el mira que dice Adventista. la Biblia. Santiago, La Santiago. Biblia ¿Qué dice aquí dice la que, Biblia? La Biblia dice que la iglesia tiene la escucha lo que dice multiforme La sabiduría. lo que Biblia dice Efesios por aquí sí capítulo en la 3, sola Biblia. es versículo 10. La Dice, satánica porque multiforme lleva una sabiduría te la da interpretación la iglesia. falible. Eso dice la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 10. Y que en esa iglesia debes dar el culto a Dios. Efesios sí, capítulo Correcto. 3, pero no versículo dice iglesia 21. católica, no Eso te inventes, dice no la dice Biblia. iglesia católica, Desde el dice la Correcto. siglo iglesia, pero 1. no dice iglesia Señor católica. El adventista, problema es que Sí, desde cuando el sí leen siglo es iglesia iglesia 1. piensan que se católica. refiere a la Señor iglesia católica, Es la pero adventista no dice que es la iglesia mentiroso. iglesia católica. Desde el universal. siglo 1. Eso te está Solamente hay una diciendo. Por iglesia eso católica Jesucristo edificó universal. una iglesia en Mateo 16, 18, 19. Exactamente. ¿Te das cuenta? Y Nada, o por sea, eso dejó a quien a hay que Gloria a Pedro. comparar la Dios. Por iglesia eso que te dejó Cristo a Pedro edificó, y hay no que a Elena Aleluya. compararla de con Guay. la No, Biblia. Elena de Guay Vemos que no. Correcto. A no cuadra, Pedro, no es la misma iglesia. pastorea Sí mis cuadra. ovejas. Juan 21, 16. Aunque digan Por que es la eso misma iglesia, rogó no es esta exclusivamente misma por iglesia, Pedro. no es la Lucas misma capítulo iglesia.
22, Todas las versículo doctrinas, 32. ¿Te das los cuenta? apóstoles ¿Te nunca das cuenta? enseñaron Por esos eso la falsos iglesia dogmas que columna y enseña hoy día la baluarte de Iglesia la verdad. Católica. Eso te lo está diciendo. Ninguno Te de da los primera apóstoles enseñó Timoteo esos 3, falsos 15. dogmas que ¿Te das enseña la Iglesia cuenta? Católica hoy A día. ver, la Entonces, iglesia no se pueden católica se jactar de encuentra que en el es la original misma de Hechos iglesia. capítulo Claro 9, que no es la versículo misma iglesia. Sí, porque es 31. una No tiene Las la iglesia misma iglesias eran infalible. doctrina. La católicas. La iglesia ¿Te das doctrina de los católica es cuenta? apóstoles Lo que infalible. no es no la se misma doctrina encuentra en la Guiada por el enseña hoy día la Biblia, Espíritu Iglesia que lo Católica Santo. que no actual. se No es la encuentra en misma Por la eso Biblia, doctrina. Es que una está doctrina tenía que diferente. haber La Iglesia a la Católica divisiones y palabra. adulteró la doctrina subdivisiones de La Cristo, nacidas palabra en que empezando a Estados enseñar predica. Unidos de otro evangelio Deja el Norteamérica diferente a lo que y no Espíritu enseña la mucho Santo más Biblia. formación. Entonces, ¿cómo para pueden decir Por que es la enseñarte misma ejemplo, a iglesia? el ¿Por qué es gran que la misma masón iglesia? del grado Jamás 33 del puede rito ser la misma escocés, iglesia. ¿quién Solamente Por era eso tienen que Miller? Cristo Cuando comparar Jesús Miller dice, se yo muere, estaré esa con primera esta iglesia gente que con ya lo que estaba enseña la Biblia. Se ingresando van a al dar cuenta en que final escuelas del no es la expulsados tiempo. misma por los iglesia. Aunque ustedes metodistas, vean que ahí es la misma aparece iglesia, no es la Elena de misma White. iglesia. Y La Elena iglesia de White sigue católica esta no doctrina surgió mentirosa.
La Pero Iglesia eso no es la Católica no es la iglesia de iglesia que Cristo Cristo, fundó. no, La Iglesia porque entonces, Católica ¿a empezó dónde están los después del adventistas Concilio de antes de Nicea. Miller? Después Si del vos me Concilio podés de decir Nicea dónde surge están la los Iglesia adventistas Católica. antes de La Miller, Iglesia ni Católica el Romana mismo no surge Miller con Cristo, respetaba el no es la Sabbat, misma que iglesia de están Cristo. La Iglesia respetando, Católica eso Romana aparece con surge Elena de en el White. Concilio de Nicea, después Pero del año ¿cómo me vas a hablar 325 del surge concilio la de Iglesia Nicea si no Católica había Romana adventistas en el concilio de Apostólica. Nicea, hermano? Los ¿Cómo me primeros vas a cristianos no hablar del eran concilio de católicos Nicea del romanos, los año primeros cristianos eran 325? No cristianos, los primeros existían cristianos no adventistas. eran En el católicos concilio de romanos, Nicea había aunque no lo quieran aceptar, los primeros cristianos obispos, no esos eran obispos católicos elegidos por el romanos, Espíritu los Santo, cristianos Hechos 20, no eran 28, católicos ¿te das romanos. La cuenta? Iglesia ¿Te das Católica cuenta? Romana surgió La hasta el iglesia Concilio de romana Nicea. es el mismo Después del apóstol Concilio de Pablo Nicea que lo surgió la mandó Iglesia Jesucristo en Católica Hechos Romana. La 23:11. Iglesia Católica Así como Romana no testificaste de enseña lo mí que en enseña Jerusalén, es la necesario Biblia. que lo hagas. Las ¿Dónde? doctrinas de la En Iglesia Católica Roma, Romana que era son la capital falsas, de no la están en la República Biblia. Romana. Por eso Judea no era pueden una aceptar la provincia. sola ¿De quién? De escritura porque Roma. la Esmirna era una mayoría de los provincia. ¿De dogmas quién? De católicos Roma. romanos no Asia están en Menor la era Biblia, otra no lo provincia. pueden ¿De quién? probar De con la Roma. Biblia. Antioquía Todas de Siria era otra esas provincia. ¿De herejías quién? que De enseña la Roma. ¿Te Iglesia das cuenta, Católica no hermano? están en la Biblia. Roma ¿Dónde la está Biblia enseña evangelizada sobre por mandato de transustanciación? ¿Dónde la Jesucristo. Biblia enseña del Hechos capítulo purgatorio? 23, ¿Dónde la Biblia enseña versículo que hay que 11. bautizar bebés? Pero ¿Dónde la nunca Biblia dice que Jesucristo hay que dijo la ir a iglesia confesarse adventista va con a ser un ser humano? ahora Entonces, en el no siglo se 19, pongan a 20. inventar cosas. La Iglesia Pero Católica no, Romana hermano, surgió ustedes son en el hijos año de la masonería 325 en el Concilio yanqui. de Nicea. ¿Qué En el concilio Concilio de de Nicea? No Nicea había surgió la adventista en el Iglesia concilio de Católica Nicea. Romana, aunque no En quieran el aceptar. concilio de Nicea no Antes del había Concilio de adventista. Nicea En el no concilio de había Nicea había Iglesia Católica obispos, Romana. así Los de primeros simple. cristianos no eran Bien católicos católico romanos. romano, ¿por La qué? Iglesia Católica Católico es Romana universal. surge después Romanos del ahí de Concilio Roma. ¿Sabes de quién Nicea. estaba? En el Entonces libro no de Hechos, puedes capítulo decir que los 28, los primeros últimos cristianos eran versículos, católicos el romanos. apóstol La Pablo primera permaneció iglesia no 2 era años en una católica casa romana. alquilada, Los primeros pero cristianos nunca fueron Helen de perseguidos White, por el porque Helen Imperio de White es una Romano. Pero entonces impostora que fue cuando la expulsada Iglesia por los Católica metodistas. ¿Por Romana qué? Porque empezó ella ingresó a toda la a doctrina que era funcionar, de ¿por Miller. qué la Iglesia Católica Romana empezó a perseguir a los cristianos? La Iglesia de Cristo jamás se manchó con la La sangre de los iglesia mártires. católica romana Entonces, por persiguió eso la Iglesia herejes, Católica Romana no es la Iglesia de herejes. Cristo. La Si la Iglesia iglesia Católica cristiana Romana romana no es es la la Iglesia de cristiana, Cristo. La Iglesia Señor. Católica Romana Roma está surgió evangelizada después por mandato de del Cristo. Lea la Concilio de Biblia, Nicea del Hechos año capítulo 23, 325. La versículo Iglesia 11. Católica Romana El no es apóstol la Iglesia Pablo de sí Cristo. que Aunque no evangelizó les en guste Roma. ¿Y escucharlo, la Iglesia quién Católica escribió Romana más? El no viene apóstol de Pablo. Cristo. ¿O no te La diste Iglesia cuenta Católica con Romana la no carta viene de Paulina? Cristo. Aunque no les guste escucharlo, la Iglesia Pero Romana que no no, viene de Cristo. ay, La por mayoría de favor. las A ver, doctrinas católicas a romanas ver, no están en usted la es Biblia. Por consciente eso de es que su no pueden mentira, aceptar la sola escritura, porque la adventista, mayoría de los nacida dogmas por la católicos no masonería están en yanqui. la Biblia. Usted No es pueden probarlo con consciente la y Biblia, para colmo la saben de sola las 50 escritura. ¿Por qué no profecías pueden aceptar la mentirosas sola de Elena escritura? de Porque Guaye. todos sus dogmas Saben no ustedes. pueden probarlo con la Biblia. Por ¿Y eso es qué que no pueden podés aceptar la probar sola con la escritura, porque Biblia? la Que mayoría de los Cristo te dogmas ordenó el católicos no Shabbat. están ¿Qué en podés la probar con la Biblia. Biblia? Que estamos Así bajo la es. ley mosaica. ¿Qué podés No estamos probar bajo con la la ley mosaica, Biblia? estamos bajo Que la ley de realmente Dios, tus estamos planes bajo la estuvo ley de Dios, alineado la con la ley que iglesia Dios adventista. escribió. ¿Qué podés Pero la probar con la Iglesia Biblia? Católica ¿Qué podés no probar con la está en Biblia? la Llénense, Biblia. deja el Los primeros Espíritu cristianos Santiago, ¿me católicos escuchas? no Santo. eran A Perdón, romanos. esa La Iglesia iglesia Católica que Romana no surgió hace después del infalible. La Concilio de iglesia Nicea, después del Santiago, año católica romana 325 surgió. evangelizada por La mandato de Iglesia Cristo. Católica Cordero Hechos Romana no 23:11. es Pero bíblica. La este Iglesia hermano Católica adventista no Romana me no pudo predica dar con la un Biblia. solo La Iglesia versículo Católica donde Romana los no son los adventistas primeros fueron cristianos. Los nombrados primeros que cristianos saquen la no eran Biblia. católicos No, romanos. Los primeros señor, la cristianos carta de no los eran romanos católicos les romanos. Los primeros arde. cristianos
romanos, todos no los eran católicos romanos romanos. llamados Los a ser católicos romanos santos. aparecieron Romanos después del concilio capítulo de 1, Nicea, después versículo del ¿qué? concilio de Nicea en el 7. año Vamos a leer 325 Santiago. los católicos Romanos romanos. capítulo Los 1, católicos versículo romanos no 7. son Ahí no dice a bíblicos. todos los La adventistas iglesia llamados a ser católica santos. romana En Romanos surgió capítulo hasta el 1, concilio de versículo 7 Nicea. dice Antes del a año todos los 325 romanos no llamados existía a la iglesia ser católica santos. romana. Mira lo que dice Antes del concilio de Santiago, Nicea mira en lo el que dice 325 no Santiago. existía la En católica el libro romana. de, La en el católica libro de romana Romanos, no enseña en lo el que libro dice de la Romanos, Biblia. mira lo Esa que es la dice. razón por la cual no pueden Ay, la aceptar la razón sola por la cual escritura, los porque la adventistas mayoría de son los hijos de dogmas la católicos masonería romanos y no no están en la son Biblia. ¿Por qué nombrados les en gusta la Biblia. escucharlo? Por eso que se Obviamente molestan, que no porque existía saben la que la Biblia. mayoría de las No doctrinas de los
católicas no la pueden defender solo con la Biblia. Capítulo 1, Todas versículo las 7. doctrinas católicas A romanas todo no lo que están en está la ahí en Biblia, por eso Roma, es que en no pueden Roma, aceptar en la sola Roma, escritura, porque la Iglesia todos. Católica Romana no Amado de surgió en Dios, el año ahí no La dice a 31 todos por iglesia los Cristo. adventistas, La Iglesia amado de Católica Dios. Romana vino Acá dice a después todo lo que del está ahí año en Roma. Y este hombre que 325, odia después tanto del a Roma. concilio de Nicea Amado de vinieron los Dios, romanos. La amados Católica aquí en Romana a todo vino el ser después mundo del año la fe más santos. O grande sea, 325 del todo mal concilio de es Nicea. amada Ahí surge la Iglesia santidad. es Católica Ya se les Romana, pasa a pero vosotros antes de de los Dios, de nuestro primeros, Padre y en del los Señor primeros siglos, los Jesucristo. primeros cristianos Lo que no eran los católicos primeros cristianos, romanos. sí, La primera ¿saben la iglesia cosa? cristiana no La era cristiandad romana, comenzó la la iglesia República romana Romana. aparece después del año Único. 325 Y del hay concilio de Nicea. salvación. En el concilio de sobre Nicea todo es que Ahora Ahora que tenemos aparecieron el los tiempo, mundo ya en el católicos se haya romanos, si de aunque adventista. no alguna les guste manera fuera de la aceptarlo, Wow. iglesia pero la iglesia ustedes quieren católica. católica ser romana Sí, no a salvos, apareció con salvación. En el Cristo. concilio La tienen de que iglesia Nicea y católica someterse. adventista. romana no es la Señora iglesia que Cristo adventista, fundó. La señora iglesia que Cristo fundó no adventista, tiene nada señora que ver con la adventista, iglesia escuche católica bien. romana. La Llevarse iglesia Escuche católica bien, romana se vino descontroló el después del año pero adventista. se tienen El que 325 en el 16 concilio de de arrepentir. julio Nicea. del Pues En el sí, concilio de 54 no Nicea es que existían surge la iglesia adventistas. Lo católica que existía romana. era la Aunque no lo iglesia quieran cristiana aceptar, aunque católica, no les donde un guste, la sector iglesia se católica desprende, que es la romana parte de surge en el concilio Oriente. de y Nicea A después del ver, año arrepiéntanse. pero lejos de 325 existir surge adventistas. la Es iglesia más, Un en católica corazón romana. contrito, 1517 Antes del no concilio de Nicea existían no existía la adventistas. para iglesia que la En católica romana. misericordia 1517 y la Los primeros tampoco justicia cristianos existían no eran venga. adventistas. católicos ¿Qué es romanos, lo los que primeros sucedió cristianos ahí? Llega La eran reforma y de cristianos, pero no eran protestante, alguna se romanos. Los salieron de la puedan iglesia la ser iglesia católica, católica perdonados romana Lutero, surgió presentando después una del año doctrina distinta a la de 325 en el Calvino, por lo concilio de Calvino mismo. Nicea. presentando Por una eso la doctrina iglesia distinta a la Aunque católica de un romana millón de Cirilo, no años y en predica así el lo que enseña la purgatorio, sucesivamente. Biblia. La Pero iglesia romana pagando no sus puede lejos, aceptar la todavía faltas sola muy escritura pecados, porque la lejos sola de su que escritura no Estados tarjeta de amor a Unidos existe. la sea Madre de La Dios, independiente iglesia y romana a que la no puede ahí Madre de aceptar la sola comenzaran a Cristo escritura surgir sectas porque la como los mayoría de y a testigos las la de doctrinas de Jehová, la Madre iglesia que romana eran no se de encuentran en la Russell, Biblia. Russell que Todas era un esas por masón, doctrinas o Dios, los inventaron, adventistas, aleluya. que no también son eran un bíblicas. masón Alaba Entonces, líder, que ¿por y qué ese es el se comienzo de la aferran a iglesia decir adventista. que los primeros cristianos eran católicos Amén y romanos? Los amén. Los primeros primeros cristianos cristianos no eran adventistas no católicos eran, romanos. Señor. La No, iglesia no, católica romana Señor. surgió Muy después del lejos. año Los adventistas nacen en 325 del Estados concilio Unidos, de Nicea, Norteamérica. aunque no les guste, pero la iglesia Aunque católica tantos romana sean surgió después Santiago, del año Santiago, 325 del lee concilio de Hechos Nicea, 23, aunque no les 11. guste, Roma pero la fue fuera de la primera iglesia, bautistada la iglesia por primera por iglesia mandato de de los cristianos, Cristo, no aunque ellos te no aceptan eran duela la romanos. palabra La Roma. primera iglesia nunca Lee Romanos enseñó aunque no les esos capítulo dogmas 1, guste, versículo católicos que hoy día aunque está 7, no aunque les te enseñando la duela guste. la iglesia católica palabra romana. Roma. La iglesia Lee Hechos católica romana capítulo surgió 28. después del A año ver, y Roma 325 en el concilio de evangelizada Nicea. por mandato Eso de es algo Cristo, y que ahí el no quieren apóstol aceptar Pablo y se han inventado que permaneció la 2 primera años y medio en iglesia una casa eran alquilada. cristianos ¿Te das romanos, cuenta? pero no, los primeros cristianos no eran católicos romanos. Los católicos romanos No eran surgieron católicos romanos. después del ¿Cómo se está año hablando del apóstol 325 Pablo? en el Dios concilio Oye, de mío, Nicea. Dios Antes del ese santo concilio de glorioso. protestante Nicea que no hablando es No existían los eran católicos palomería. cristianos romanos. Los católicos católicos romanos vinieron a romanos. existir ¡Wow! después, ¿Cómo se burla aunque de no los Dios este quieran hombre? aceptar. Los Romanos católicos romanos capítulo no 1, son la versículo iglesia que 7. Cristo A todo lo fundó. que está La en iglesia que Roma, Cristo amado de fundó Dios, no enseña llamados lo a que hoy ser día santos, enseña la gratis y católica paz a romana. vosotros, Todo de lo que Dios enseña nuestro la iglesia Padre y del católica Señor romana hoy día Jesucristo. no está en la Adventista Biblia. no Las veo. doctrinas La católicas Biblia te la romanas no entregó la se iglesia pueden católica, no fundamentar con había lo que otra dice la iglesia, hermano, Biblia. por Por favor. eso se No inventaron sueñe, falsas no doctrinas sueñe. que no están en la Biblia. Por ejemplo, eso Ay, del no está en la purgatorio, eso Biblia. se lo Los inventaron. adventistas no. ¿Dónde la Los Biblia enseña que hay adventistas que no están en confesarse la Biblia, con ¿verdad un que ser no? humano? Porque ¿Dónde los la Biblia adventistas no habla que hay tienen que ni bautizar 200 bebés? años. ¿Dónde la O Biblia sea, dice es que un Dios invento
movimiento de madre. Miller, ¿Dónde cuando la Miller se Biblia va habla de de la los bautistas, transustanciación? ahí comienza un Todas esas movimiento, el doctrinas movimiento católicas millerista. romanas Y no ahí quien están en la comienza a ir, Biblia. la Esa es la familia de Elena razón de por la White, cual y no como ella pueden asiste aceptar la a ese sola movimiento de escritura, Miller, los porque la metodistas la mayoría de expulsan. las Esa doctrinas es la verdad. católicas Y romanas luego no sigue con están en ese la Biblia, movimiento no la mentiroso del pueden Shabbat defender y de la solo ley con la mosaica, Biblia. Por eso que es eso que ya venía de no Miller. quieren aceptar Aunque la sola Miller todavía escritura. Por eso aceptaba hasta el esos domingo. católicos Oye, dicen que la Arturito, sola ¿estás escritura ahí, es Arturito? diabólica, pero la sola Pobre. Ay, escritura ay, ay, es ay, ay. Arturito, bíblica. Entonces no Arturito. quieren aceptar la ¿Qué? sola escritura Ay, porque qué la odio le mayoría de tiene a las Roma, doctrinas Dios católicas mío, qué romanas Oye, odio. no Arturito, están Católica en ¿estás ahí, la romana, Arturo? Biblia. católica romana, Todas católica las romana, doctrinas católica Arturo, romana, católicas romanas católica no romana, están en la católica Biblia, no romana, pueden católica defender sus romana, doctrinas católica sola
solo romana, con la Biblia. católica Por eso es la romana. razón que la Iglesia Ay, Católica Santiago, Romana Santiago, no Santiago, es el bíblica. Los adventista. primeros El cristianos adventista no que eran tuvo, católicos romanos. ¿saben ustedes Escuchen, que los los adventistas primeros tuvieron algo que católicos ver con el Ku romanos Klux Klan? surgieron Porque hasta justamente el no querían los concilio de negros, Helen Nicea. de Guay. Estuvo Antes del ligado concilio de también Nicea al no Ku Klux Klan, los existía la Iglesia adventistas, no Católica solamente Romana. Carlos No sé por Parán, qué se y no jactan solamente que los los bautistas primeros del sur, cristianos no. eran católicos Los romanos, pero los adventistas también primeros estuvieron cristianos ligados, no eran también católicos estuvieron romanos. ligados. nomás saca, Los Miren, primeros miren cómo católicos odia romanos saca Roma el surgieron Dios. saca Tranquilo, Si Pedro no después quiere del que le concilio diga de la Biblia, Nicea tranquilo. no en el año quiere la Biblia. 325. Habla mucho habla, de Antes del Biblia, año pero no quiere la 325 no Biblia. existían saca los Hechos Santiago y a católicos capítulo Pedro para romanos. Los hablar. 28, católicos romanos versículo no 16. existían Cuando después. llegamos a Los Roma, católicos esta romanos Roma que odia a aparecieron él, después del año esta Roma que está 325 del odiando concilio de tanto, Nicea. cuando Esa es la llegamos razón a por la cual Roma, no quieren aceptar la Hechos sola capítulo escritura, porque 28, la versículo Iglesia 16. Católica no Cuando puede llegamos probar a Roma, todas el sus dogmas centurión solo entregó con los la Saca Biblia. Santiago presos para Como hablar. no al pueden prefecto aceptar, militar, pero como a no pueden Pablo se probar le todos sus permitió dogmas vivir solo con la aparte Biblia, con un entonces por eso soldado que no le pueden custodiase. aceptar la sola Este escritura, así Pablo de que llegó sencillo, a así de Roma, simple. Si evangelizó todos Roma si todos por sus 2 dogmas, años y todos medio en una sus casa dogmas alquilada, católicos están en él la Biblia, ahora entonces lo pueden Saca desconoce defenderlo Santiago. solo y con la él Biblia, ahora lo todos los excluye dogmas de la Biblia. católicos, pero O todos sea, los dogmas excluye el apóstol católicos no Pablo, el están en la apóstol romano por Biblia. Por eso es nacimiento, que no como pueden dice el libro aceptar de la Hechos sola 28, escritura, porque la 22, Saca mayoría de perdón. los Santiago para dogmas hablar. católicos no están Oye, en la Ay, los Biblia. Esa es la católicos hay no razón muchos por la están cual en no la pueden Biblia, aceptar la claro sola que no, Saca los escritura, católicos no porque están. todas las Roma no doctrinas existe, el católicas no apóstol están Pablo en no la existe. Biblia. Cuando Esa es la llegamos a razón por la Roma, cual no el pueden Compañeros, aceptar centurión la sola entregó todos, los escritura. presos quiero Primero proponer al escuchen prefecto orden, esto. quiero La militar. Iglesia sugerir que Hechos Católica hablen, capítulo Romana no es que 28, hablen por versículo bíblica. tiempo, La 16. que Iglesia hablen por Cuando Católica tiempo. Romana llegamos no a Roma, surgió con el Cristo. centurión Los primeros entregó cristianos los no eran presos católicos al romanos. prefecto La militar, Iglesia pero a Católica Pablo Romana se le surgió saca permitió después vivir del Santiago. concilio aparte de con un Nicea, Quiero soldado aunque no que lo les proponer gusta custodiase. que hablen aceptarlo, O por sea, tiempo, pero porque si llegó no, el no se antes del apóstol entiende concilio de Pablo nada. a Oye, Nicea no Roma existían y los mira, entonces católicos romanos. se le Los permitió católicos vivir romanos no mira, aparte existían con un en el soldado que primer lo saca siglo. custodiase. Los Santiago, por favor. católicos romanos Aconteció que surgieron durante 3 después días, del año después Pablo convocó a 325 los del concilio de principales de los Nicea. judíos, Entonces a los los cuales primeros luego que cristianos no estuvieron eran reunidos les católicos dijo: romanos. La Iglesia yo, Católica varones Romana no hermanos, es no la habiendo primera hecho iglesia. nada contra La el pueblo ni iglesia contra las que Cristo costumbres de fundó nuestros no es padres, la he Iglesia sido Católica entregado preso Romana. La desde Iglesia Católica Jerusalén, Romana sabiendo surgió que Jerusalén ya después del estaba en manos año de los romanos 327 en por el concilio de Pompeyo en una Nicea. Ahí disputa que surgió la tenían dos Iglesia hermanos. Católica Romana Apostólica. Esa es la Qué razón hombre por que la cual no pueden aceptar sueña la con su sola secta escritura, adventista, porque la los mayoría cuales, de los dogmas habiéndome examinado, me católicos querían no están soltar en la por no haber Biblia. en mí Por eso no ninguna pueden causa de aceptar la muerte. sola O sea, escritura, querían porque todos los dogmas soltarlo porque católicos no no había están en la en el apóstol Biblia. Pablo Por eso se ninguna atreven a causa decir de que la sola muerte. escritura es Pero satánica, poniéndose los pero judíos, no, me vi nosotros obligado a creemos en lo que apelar dice la al Biblia, César, aceptamos no todo lo porque que la tenga que Biblia dice, pero acusar la a mi Iglesia nación. Católica Romana no Así puede que por aceptar esta la causa sola os he escritura porque llamado para todos veros sus y dogmas hablaros, no porque están la en la esperanza de Biblia, no pueden Israel estoy fundamentarlo con lo sujeto que con dice esta la cadena. Biblia. O sea, Esa es la por razón la por la cual no esperanza pueden de aceptar Israel la sola estaba escritura, sujeto porque la con estas mayoría de los cadenas. dogmas Eso es lo católicos que está romanos diciendo el no apóstol están Pablo en en la Hechos Biblia, no 28, pueden probar versículo sus 20. dogmas con la Biblia. Entonces Por eso ellos se dijeron: inventaron doctrinas de nosotros hombres, ni hemos doctrinas de recibido hombres de que no Judea están en la carta Biblia. Por acerca eso de no pueden ti, ni aceptar ha la venido sola alguno de los escritura. hermanos que ¿Dónde la has Biblia enseña de anunciado o hablado algún transubstanciación? mal de ¿Dónde la ti. Biblia enseña que Pero Dios tiene querríamos madre? ¿Dónde oír la de Biblia ti enseña de lo un que piensas, purgatorio? ¿Dónde porque de esta la Biblia secta enseña es que hay que notorio
bautizarse todas con un nombre partes se habla pecador, donde contra la ella. Biblia Recuerden que los enseña todas judíos esas le llamaban herejías al que la Iglesia apóstol Pablo Católica Romana enseña la hoy secta de día. los Todas nazarenos, esas y efectivamente enseñanzas, le estaban herejías llamando católicas al romanas no cristianismo están en la una Biblia, no secta. las pueden probar con la Biblia. Pero Por querríamos eso es que no oír de pueden ti aceptar la lo que sola piensa, porque de escritura, esta porque secta no pueden es probar notorio que todas en sus toda doctrinas parte con se la habla Biblia, contra ella, dice. aunque se Y aferren a habiéndole decir que señalado la un Iglesia día, Católica Romana es la vinieron a iglesia que él Cristo muchos fundó, a la pero posada, no es a los cierto. cuales les declaraba La y Iglesia les Católica Romana testificaba el surgió reino de hasta el Dios, Concilio de desde la Nicea. mañana hasta la Después del tarde, año 325 surgió la Iglesia persuadiéndoles Católica Romana. acerca de En el Jesús, primer siglo no tanto por la ley existían de romanos, en Moisés el primer como siglo por no los existía la profetas. Iglesia Y Católica algunos Romana, asistían en el a lo primer que siglo decía, solamente pero existían otros los no creían. cristianos. La Iglesia Católica Piensen de Romana acuerdo surgió entre sí al después retirarse, les del dijo el Concilio de apóstol Nicea. Pablo Fue hasta el Concilio estas de Nicea palabras. que surgió Bien la Iglesia habló el Católica Espíritu Romana. Santo
Esa es dice la razón por por la cual medio no del pueden profeta aceptar la sola Isaías a escritura, nuestros porque la sola padres escritura, diciendo, por eso no ve a pueden este aceptar la sola pueblo, o sea, al escritura, pueblo de porque la Israel, mayoría de y los dogmas dile, de católicos oído no oiré, están y en no la entenderé, Biblia. y Por eso viendo es que no veré, pueden y aceptar no la sola percibiré, escritura, porque no pueden porque dice, defender el todos sus corazón de este dogmas pueblo católicos con se la ha Biblia. engrosado, o Por sea, eso a es lo que suyo los vino y primeros los suyos no lo cristianos no recibieron. eran A todos católicos aquellos que lo romanos, y recibieron aunque les no dio les la guste potestad de ser aceptarlo, llamados los primeros hijos de Dios, cristianos como dice el no eran libro de católicos Juan, romanos. capítulo 1, Por versículo eso 11 es y que 12. la Iglesia Dice, Católica porque el Romana corazón de surgió este pueblo después del se ha año engrosado y con 325 los hasta el oídos concilio de Nicea. oyeron Los primeros pesadamente. cristianos Y no dice, eran y sus católicos ojos han romanos. cerrado, para Entonces, que no vean con los no ojos y pueden decir oigan que los con primeros los cristianos oídos eran y católicos entiendan de romanos. corazón y Por se eso es que no pueden conviertan y yo aceptar los la sane. sola escritura, Sabed pues porque que a la los mayoría de los gentiles dogmas es católicos no enviada esta están en la salvación de Dios Biblia. y ellos Así es. oirán. Todos Cuando esos hubo dogmas dicho católicos que esto, los enseña hoy día la judíos Iglesia se Católica fueron, no son teniendo bíblicos, gran no los discusión entre encontramos en sí. la Biblia. Pablo Por eso es que no permaneció en pueden Roma por aceptar la mandato sola de nuestro Señor escritura, y gran porque la Dios sola Jesucristo, como dice escritura este no Tito. enseña los dogmas Pablo católicos permaneció romanos. Los en dogmas Roma católicos 2 romanos años no están en enteros la en una Biblia. casa alquilada Más del y 90% recibía de la a doctrina todos los que católica a él romana no venían. O está en sea, la Biblia. Pablo A es ver, el que ¿en qué parte de la evangelizó Biblia por habla del mandato de nuestro purgatorio? Señor La Jesucristo Biblia no en habla la del capital de la purgatorio. ¿En República qué parte de Romana, la que Biblia era se Roma bautizaban en aquel bebés? ¿En qué entonces, parte y de el la Biblia se mandato fue bautizaban de bebés? Cristo. En Por eso ninguna ustedes van parte a de la Biblia observar se en bautizaban Hechos bebés. capítulo ¿En qué 23, parte de la versículo Biblia 11, los donde le apóstoles dice, escuchaban así como confesiones? ¿En testificaste qué de mí parte en de la Biblia Jerusalén, escuchaban es necesario que lo confesión de los hagas en apóstoles? Roma. En ninguna Eso es lo que parte le de la Biblia dijo los el mismo apóstoles Señor escuchaban Jesucristo. confesiones. Así Así como que testificaste de nosotros mí nos en Jerusalén, confesamos ante es Cristo, ante necesario nuestro que lo hagas en sacerdote. Nuestro Roma. único Eso sacerdote es lo es que le dijo Cristo. nuestro Así Señor y que gran Dios confesarse con un Jesucristo. sacerdote Pablo pecador no está permaneció en la 2 Biblia. años enteros El en sacerdote una casa católico romano alquilada. es ¿Dónde? falso. En El Roma. sacerdote católico romano Recibía a no está todos en los la que a él Biblia. venían. El único Mira si sacerdocio había bíblico iglesia es el romana sacerdocio de en ese Cristo siglo según el I orden de por el apóstol Melquisedec. Pablo, bien Así que el evangelizada. sacerdocio católico es Obviamente que sí, falso. El único que predicando es el declarado reino de Dios sacerdote y según el orden de enseñando Melquisedec acerca del es Señor Cristo. Jesucristo Nadie más es abiertamente y declarado sin sacerdote según el orden de impedimento. Melquisedec. Como ustedes pueden Solamente observar, Cristo es es el declarado mismo sacerdote Jesucristo según el que orden de vino a decirle al Melquisedec. apóstol Entonces Pablo los que falsos realmente sacerdotes católicos evangelizara se en Roma. autonombran Eso es lo que sacerdotes les de dijo. Dios Altísimo. Los falsos